Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Muchas gracias por su asistencia a esta mentoría. Yo soy Andrés Ricardo Riveros Tarazona. Yo soy magíster administrador de empresas, magíster en finanzas. Estoy ahorita haciendo doctorado en economía y finanzas. Y bueno, yo les voy a colaborar con el tema de los costos, costos fijos, costos variables y que pues son la base para determinar el punto de equilibrio. ¿Ok? Vale. Profe Andrés, buenas tardes Buenas para noches. todos. Siga, Alexander. Mónica, Ángela, Valeria, Jan, Adriana. Es un grupo de emprendedores que para este periodo académico, pues a mí me han sido asignados dentro de los procesos de innovación y emprendimiento. Ellos están ubicados en la zona, en Bogotá, la zona de la ZCBC. Algunos de ellos, como Valeria, ya tiene creado formalizada su empresa de consultoría, ¿vale? Y la mayoría, pues, están con su idea de negocio, algunos ya han participado en ferias, en eventos, tienen la idea clara, pero una de las, no llamemos falencias, pero una de las oportunidades de mejora que en común ellos han solicitado a través de las mentorías que yo he desarrollado, a través del área de emprendimiento e innovación, es en esa parte que atañe a lo financiero, a los costos, muchas veces cómo establecer el precio de sus servicios, de sus productos, identificar el punto de equilibrio, análisis de pronto de la competencia y bueno, todo lo que el profe Andrés Ricardo pues conoce a profundidad y de esta manera surgió esta necesidad y esta solicitud que a través de Julián, el nuevo líder de innovación de la ZCBC, se escaló a través de la doctora Nubia Rodríguez y el profe Andrés el día de hoy está acompañándonos y pues digamos que es para dar un contexto a esas situaciones particulares de esos emprendimientos, de esas ideas de negocio y de algunas que ya están funcionando. Entonces, de antemano, profe Andrés, muchísimas gracias por apoyar estas ideas a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios. Y bueno, aquí los dejo con el profe Andrés. Cualquier duda, inquietud, pues no duden en consultar pues para aprovechar este espacio. Bienvenido, profe, y muy amable. Muchas gracias, doctor Alexander. Bueno, primero que todo quería comentarles algo. Yo soy docente también de la maestría en gestión financiera y muchas veces he visto casos de emprendimientos que se convierten en empresas, ¿sí? Pymes, y bueno, ya con el paso del tiempo incluso alcanzan a ser más grandes. Pero siempre quería comentarles que empezando, muchos de ustedes, muchos emprendedores, hacen una sobreestimación de las ventas. ¿M? Y bueno, podríamos decir que si uno pudiera mm, tener la bolita mágica para saber exactamente cuántas ventas uno va a lograr el primer año o los primeros 2 años, pues eso sería excelente, pero lamentablemente cuando una empresa pequeña surge, pues surge a nivel, digamos, de la familia, de la comunidad, luego lo van conociendo de pronto alguna que otra contacto que puede dar, digamos, mm, buena información o que puede dar, apoyar pues el emprendimiento que uno está haciendo y lo transmite a otras personas, pero eso normalmente es muy poco, ¿sí? Y ahora con esa, bueno, ahora no, toda la vida ha habido una competencia tan grande aquí en Colombia, obviamente unos sectores más que en otros, mm, pues, y los medios, el Internet, digamos, también está siendo manejado por los emprendimientos. Al comienzo, pues quien tenía acceso a Internet y ofrecía sus productos o servicios, pues tenía una ventaja, ¿no? De darse a conocer. Pero prácticamente ahorita pues, todo el mundo lo tiene. Y publicar una página web en Internet realmente no es costoso y tampoco es tan complejo hacerlo, ni siquiera hace falta contratar a un técnico en sistemas para que lo haga. Uno mismo lo puede hacer. Mm. Entonces, pero siempre la base sigue siendo la misma.
Cuando uno va a entrar a un mercado por primera vez, tiene que buscar un producto o un servicio que sea innovador, ¿sí? Que sea innovador y que el precio, pues, sea llamativo, ¿sí? Porque si hay allí muchísimos clientes que están comprando un producto y llevan años comprándolo a una empresa, pues algo los debe motivar para intentar probar el producto o el servicio de ustedes, ¿no? Que como digo, puede ser algo innovador, puede ser alguna función extra que tenga, algún material novedoso o simplemente cumple la misma función pero tiene un costo más bajo. Eso podría ser. ¿M? Bueno, entonces al hacer las estimaciones de las ventas, hay que ser muy, muy cauteloso en, en, en estimar correctamente esas ventas y también lo que es el manejo de las entradas y salidas a corto plazo. Eso lo llamamos la gestión de capital de trabajo, ¿sí? La gestión de capital, el capital de trabajo es ese recurso que hay en la caja en efectivo y que continuamente, ¿sí? Se está cambiando de valor debido a que, por ejemplo, las ventas que realiza una empresa se convierten. Por ejemplo, supongamos algo sencillo, una empresa comercializadora, ¿sí? Entonces inicia con unos recursos de capital de trabajo con los cuales compra un inventario. Obviamente ese inventario lo coloca a disposición del cliente, vamos a suponer que es físico, ¿sí? Y a medida entonces que el cliente va comprando, ¿sí? Pues obviamente si la venta se hace en efectivo, enseguida le entra a la empresa esos recursos y eso le facilita mucho, digamos, costear la operación. Pero si hace ventas a crédito, entonces ahí ya viene el problema porque se demora un poco más la recuperación de esa mercancía que se entregó y bueno, eso va a afectar lo que es la compra, perdón, la operación de la empresa. ¿Mm? El poder calzar las entradas y salidas de dinero es una tarea que la realiza el tesorero. Me dice, bueno, pero es que en las empresas pequeñas no hay tesorero. Lo que pasa es que esa función de tesorería muy posiblemente la realiza también el encargado de contabilidad, el encargado de marketing también muchas veces, de Customer Relationship Management, también es el mismo que hace las proyecciones. Bueno, ¿sí? Mm, pero en todo caso, la tesorería es el encargado de eso, es de gestionar adecuadamente las entradas y salidas de dinero para que no se produzcan faltantes y para que no, bueno, pueden producirse. Y cuando se presenten superávits, ¿sí? De recursos, pues ponerlos a invertir para obtener algún tipo de rendimiento. ¿Sí? Bueno, ahora yendo un poco en materia de lo que son costos. ¿Cómo definen ustedes un costo? ¿Qué es un costo? Profe, pues hay tres elementos del costo, que es la materia prima, es mm, nómina y productos indirectos de fabricación. Bueno, pero en sí, ¿qué es un Eso, costo? ¿Qué es un costo? lo que se necesita para producir, Lo que se necesita. sí, el recurso financiero que se necesita para operar. Bueno, ¿alguien tiene otra definición? Sí, estoy de acuerdo. Un desembolso, pero va netamente enfocado o asociado Ok, a la producción del cuánto se necesita para realizar el producto, el servicio. correcto. Exacto, muy bien, ambos están muy bien. Es un desembolso de dinero, pero que está atado ¿a qué? A la producción, si es una empresa manufacturera, ¿sí? De un artículo en específico o de una línea específica de productos, ¿sí? Ese es el costo. Bueno, ¿y cómo se clasifican los costos? Hay varios criterios. El que vamos a tocar hoy. Pueden ser los fijos y variables.
Correcto, fijos y variables, excelente. Bueno, o sea que ese sería, y ese es el más básico. ¿Por qué creen ustedes que se llaman costo fijo? Y de un ejemplo. Porque son los que ya tenemos que tener como ya, digamos, fijos para poder como mantener nuestro emprendimiento. ¿Sí? El emprendimiento y Porque cualquier empresa. nunca Sí. cambia, siempre es el mismo. Exacto. Entonces, ojo con lo siguiente. Un costo fijo es aquel desembolso, ¿sí? Que sin importar la producción que tenga la empresa, ¿sí? Ni las ventas que realice, tiene que asumir esos desembolsos de dinero, ¿sí? Eso es un costo fijo. ¿Cuáles son ejemplos clásicos de costos fijos? El alquiler del local donde se encuentra sobre todo el área administrativa, ¿sí? O el local comercial, si somos una empresa comercializadora, ¿no? Los, los seguros, el seguro contra incendio. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Puede cerrar? Ok, gracias. Perfecto. También le tenemos el pago y la nómina, ¿sí? Específicamente esa área administrativa, ¿no? Independientemente de que la empresa produzca o no produzca, tiene que desembolsar esos recursos porque previamente había contratado a esos trabajadores del área administrativa. Bueno, ahora vamos con los costos variables. ¿Qué son los costos variables? ¿Por qué se llaman variables? Varían acorde al nivel de la producción. Correcto. Bien. Son esos costos que varían, ¿sí? O que están sujetos al nivel de producción o de ventas. ¿Cuál es un ejemplo clásico de los costos variables? Por ejemplo, materia prima, puede ser. Correcto. Bueno, suponiendo que es una empresa manufacturera, entonces, obviamente, si está atado al nivel de producción, pues entre mayor sea mi producción, mayor será la cantidad de materia prima que necesito adquirir, ¿cierto? También la cantidad de mano de obra, ¿sí? Si produzco más, voy a tener que contratar más mano de obra para poder cumplir con esa cantidad de producción. Y lo mismo los costos indirectos de fabricación, ¿no? Bueno. Y las comisiones sobre ventas, ese ya es desde el punto de vista de las ventas, ¿no? Voy a tener que desembolsar, ¿sí? Recursos por las comisiones, ¿sí? De mis personas encargadas, ¿sí? De mis vendedores, por cada una de esas ventas que ellos logran realizar, ¿sí? Eso sería entonces comisiones sobre ventas. Bueno. Voy a compartirles ahorita una página web muy interesante, que es esta, la de Pymes Futuro. Yo estoy casi seguro que ustedes ya la han consultado, ¿cierto? Este es un documento que realizó el magíster José Didier Báquiro. Es muy bueno sobre el punto de equilibrio. Ok, esperen, se los comparto ahí de una vez para que lo tengan. Y se llama así, punto de equilibrio. Bueno. Te hago un ejemplito. Empecemos desde acá. En el rubro de costos fijos asociados a las ventas y a la gestión administrativa, ¿sí? Porque a esos que están atados
específicamente los costos fijos, ¿no? Al área administrativa o gestión administrativas y de ventas. Entonces, dentro de esos rubros de costos fijos se encuentran, como es allí, nómina administrativa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí, por qué especifica administrativa? Porque si yo contrato vendedores, ese ya no es un costo fijo, es un costo variable, ¿cierto? Bueno, depreciación de la planta física del área administrativa también, ¿sí? Independientemente de que la empresa produzca más o produzca menos o no fabrique nada, se va a depreciar esa planta física del área administrativa. Y todos aquellos que dependen exclusivamente del área comercial, todos esos desembolsos que dependen exclusivamente del área comercial. Esos son costos fijos. Los costos variables, pues al igual que los costos fijos, están incorporados o digamos se toman en consideración, ¿cierto? En el producto final, claro está. Entonces, muchas veces, o mejor dicho, siempre, en el área contable hay que especificar, o el área contable tiene que especificar un producto que su costo, digamos, cuando va a determinar el precio de venta, tiene que determinar previamente cuál es el costo, ¿sí?, de producción, y ese costo, pues, tiene que dividirlo, tiene que separarlo entre el costo fijo y el costo variable. Bueno, ¿para qué? Pues, porque precisamente para el cálculo del punto de equilibrio necesitamos conocer el costo unitario variable, ¿sí? Ahorita vamos a ver más adelante, pero hay diferentes formas de obtener el punto de equilibrio. El punto de equilibrio lo podemos calcular en unidades, también podría ser en valores monetarios, ¿ok? Y bueno, y antes de proseguir con lo del punto de equilibrio, vamos a poner unos ejemplos de costos variables. Dice allí, costos variables como por ejemplo mano de obra, materia prima, algunos costos indirectos de fabricación. Exacto. Sí dependen del volumen de producción. Por su parte, los costos variables como las comisiones de ventas dependen exclusivamente de la comercialización y venta. Si hay ventas, se pagarán comisiones, pero de lo contrario no. No habrá ningún tipo de desembolso porque pues no hubo ventas, ¿cierto? Bueno, ahora empezamos con el punto de equilibrio, el famoso punto de equilibrio. ¿Por qué es tan importante el punto de equilibrio? Sobre todo para cuando una empresa está empezando. Porque como no hay una certeza sobre cuáles van a ser las ventas de la empresa, ¿cierto? Así haga el mayor esfuerzo del mundo el dueño o los dueños de la empresa, pues es difícil que una persona se entere del surgimiento de la empresa y que se anime a realizar la compra, ¿sí? Entonces, por ese motivo, un indicador muy importante que se debe calcular es el punto de equilibrio que le va a permitir conocer, ¿sí?, bueno, al emprendedor, ¿sí?, es cuánto es la cantidad mínima de unidades que debo fabricar, suponer que es una empresa manufacturera, para al menos cubrir mis costos, ¿sí? Puede que no gane nada, ¿sí? Mi utilidad sea cero, pero al menos alcanzo a cubrir mis costos, o mis costos fijos, ¿no? Entonces, eso es a través del punto de equilibrio. Dice allí, estudia entonces la relación que existen entre costos fijos, costos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales. Bueno, se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de ventas que una empresa o negocio debe alcanzar para lograr cubrir sus costos de producción, costos de ventas y demás costos de tipo administrativo, ¿sí? Ojo, no son solo los fijos, sino también los variables, ¿no? Los de ventas. Ponía yo de ejemplo el de fijos, es suponiendo que no vende nada. Al menos el costo fijo los tiene que cubrir, pero bueno, vamos a ser realistas. A ver, sí va a realizar unas que otras ventas, claro que sí. Bueno, en otras palabras, el punto de equilibrio es el nivel de ingresos que iguala a la sumatoria de los costos totales. Es por ese motivo que la utilidad es igual a cero, ¿sí? O sea, es las ventas mínimas o la cantidad de ingresos mínimos que alcanzan a cubrir los costos totales. En ese punto es que se obtiene o se consigue el punto de equilibrio.
¿ok? O sea, donde la utilidad operacional es igual a 0. Y como dice allí, es una herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo que puede tener una empresa en un momento determinado. ¿Ok? Bueno, él dice allí, el punto de equilibrio se puede calcular, ya lo he comentado yo, en unidades como en valores de dinero o en valores monetarios. Entonces, aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Para el cálculo en unidades. ¿Qué significa CF? Costos fijos, ¿cierto? Entonces, esta P unidades, o bueno, P es P punto de equilibrio en unidades, o cantidad, yo lo llamaría Q, y la cantidad de equilibrio, Q sub E, va a ser igual en el numerador. Esto es una división, ¿cierto? En el numerador, costos fijos, ¿sí? Dividido. Y miren, cuando hay una diferencia en el denominador, hay que colocar eso dentro de paréntesis, si lo estamos haciendo en Excel, ¿no? Dentro de paréntesis, entonces sería costos fijos dividido, abro paréntesis, precio de venta, ¿sí? Precio de venta unitario, ¿m? PBQ significa precio de venta unitario, menos CBQ. ¿Y qué es CBQ? Costo variable unitario, ¿sí? O costo unitario variable, ¿sí? Previamente, claro que sí, la empresa, pues seguramente ya tenía una proyección, una estimación de cuál es su costo variable, perdón, su costo unitario, ¿sí? De producción. ¿Mm? Eso muchas veces antes de iniciar una producción, digamos, en términos reales, pues se hace una estimación de cuál va a ser el costo unitario, ¿sí? De producción. A veces, no, o muy seguramente al comienzo no se cumple exactamente, no, no alcanza uno a hacerlo tal cual como lo había estimado, pero bueno, se aproxima, ¿sí? En todo caso, tiene que poder discriminar ese costo variable unitario, ¿sí? En este caso, para que pueda determinar la cantidad, ¿sí? De unidades mínimo para alcanzar ese punto de equilibrio. Otra forma de calcular el punto de equilibrio ya no es en unidades, sino en términos monetarios. PE ventas, ¿sí? O punto de equilibrio de ventas. Va a ser igual a ¿qué? También el CF, que significa costos fijos, y dividido, y miren que aquí en el denominador tiene incluso tiene una diferencia, y uno de esos elementos al que está restando es una división, ¿cierto? Entonces, obviamente el denominador también va con paréntesis. Y sería dividido entre 1 menos y la razón o relación entre costo de venta, costo variable o costo total variable más bien, costo variable total o costo total variable, dividido ventas totales. ¿Mm? Entonces, si yo agarro la proporción de costo variable y lo divido entre ventas totales, pues me va a dar un porcentaje, ¿no? Supongamos que costos variables son el 30%. Y si a uno yo le quito el 30% o 0,3, pues me va a dar 0,7. ¿Mm? ¿Qué es qué? Pues es la participación de los costos fijos. Es relativamente alta. Es un ejemplo nomás, ¿sí? Realmente debería ser al contrario. Los costos fijos deberían ser por ahí un 30% y los costos variables un 70%. Pero bueno, vamos a seguir este ejemplo. Entonces, 1 menos 0,30 me da 0,7, ¿sí? Ese sería el porcentaje de costo fijo. Y si yo al costo fijo, que tiene un 1, lo divido entre 0,7, pues me va a dar un número que mayor a 1, ¿cierto? Claro, me va a dar un número superior a 1. Bueno, entonces, ejemplo. En la fabricación de muebles de oficina para los equipos de cómputo se requiere de diversos materiales, dependiendo del modelo a producir. Por ejemplo, madera, ¿sí? Rieles, canto, bisagras, porta-CD, deslizadores, tornillos, manijas, portaimanes, ¿cierto? Esos son los elementos que hacen parte de esos muebles. Los accesorios o sí, los elementos que componen ese mueble. Se utilizan también las siguientes herramientas. Una pulidora, obviamente para que quede la superficie lisa, el taladro, la sierra eléctrica para cortar esa madera, brocas para abrir huecos, la caladora, panco para carpintería,
Entonces el lugar para poder sostener esas maderas y luego seguramente armarlas, destornilladores, pinzas, alicates, el metro, bisturí, guantes, bueno, y otras cosas más. La fabricación de estos elementos requiere costos indirectos, ¿sí? Estos son los famosos costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Como papel de lija, pegante industrial, es una proporción de energía eléctrica, ¿sí? Porque una parte de la energía eléctrica es la que están consumiendo el área administrativa y otra parte es la que se están consumiendo aquí en los costos indirectos de fabricación y otra parte es la que se está utilizando o están consumiendo los de la parte variable, ¿cierto? Entonces, por eso hay costos fijos, pero de diferente origen, ¿cierto? Y bueno, y costos indirectos también. Entonces tenemos pegante industrial, energía eléctrica y lubricantes, además de la mano de obra directa. De acuerdo a un modelo específico, en materiales se requiere la suma de 85.000 para producir una unidad de producto terminado. Las herramientas, propiedad del taller, tienen un valor en libros de 65 millones. Todo ese poco de herramientas cuestan 65 millones y se van a depreciar en 10 años por el método de línea recta. ¿Qué es eso? Pues simplemente dividir los 65 millones entre 10 nos da 6,5 millones cada año. Esa va a ser la depreciación anual de esas herramientas. Bueno, son herramientas especializadas, ¿no? No son por ahí que una regla y un compás, ¿no? Son más sofisticadas. Las instalaciones físicas de la planta tienen un costo de 42,5 millones, instalaciones físicas, y se deprecia a 20 años. Entonces, pues sería dividir 42,5 entre 20 para conocer la depreciación anual de esas instalaciones físicas con un método directo. Bueno, la mano de obra directa, o sea que la que directamente está participando en la fabricación, equivale a 25.000 por unidad fabricada. 25.000 por unidad fabricada. Y los costos indirectos de fabricación se calculan en 10.000 por unidad también fabricada. Habíamos dicho que la mano de obra era un costo fijo o un costo variable. Pregunto, ¿es la mano de obra un costo fijo o un costo variable? Si yo produzco más, ¿tengo que pagar más mano de obra directa o pago siempre lo mismo? Se paga más. Exacto, o sea que es un costo fijo o variable. Variable, variable. Variable, correcto. Muy bien. Bueno, el precio de venta de cada unidad terminada, ojo, el precio de venta es de 175.000. Vamos a decir que cada mueble se vende en 175.000. La nómina administrativa tiene un valor de 5 millones de pesos mensuales. Entonces, eso es lo que tienen que pagar por nómina a esa área administrativa, que son el gerente, el director, el encargado de producción, el director de ventas y comercialización, todos ellos 5 millones de pesos. Y adicionalmente, si logran seguramente las metas que se habían planeado, pues deben pagar una comisión del 10% por ventas. ¿A quiénes? Pues a esos agentes, a esos vendedores que se contratan porque ayudan a concretar las ventas, ¿sí? Se les da un 10%, listo. ¿Cuántas unidades se deberán producir y vender para no arrojar pérdidas operacionales? ¿Cuál es el punto de equilibrio de la empresa? Entonces, ahí tenemos discriminado, costos fijos, la depreciación de la planta. ¿Cómo se calculó? Bueno, como dije anteriormente, dividir entre 10 esos 65 millones, ¿no? Depreciación herramienta, 6,5 millones. Y el de la planta física,
de la planta física era 42,5 millones entre 20. Entonces nos da, bueno, esa división nos da 2.125.000, que es el de la planta física. El de la prestación de las herramientas son esos 65 millones entre 10, que son 6.500.000 por año. La nómina administrativa, pues ahí nos está diciendo que son, ¿qué? Ah, pues 5 millones mensuales por 12. ¿Cuánto 12 por 5? 60, ¿cierto? Entonces son 60 millones anuales. Estamos haciendo cálculos anuales, ¿no? Y si sumamos todo esto, nos da un costo total fijo anual de 68.625.000, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, los costos variables por unidad producida. Nos dicen aquí en este ejemplo que la mano de obra es de 25.000, que lo tenemos, por unidad fabricada, ¿sí? 25.000. Y materiales directos, ¿sí? Que también nos está indicando allí, son 85.000. 85.000. Otros costos variables son los famosos indirectos de fabricación. Ah, esos son 10.000. 10.000 por unidad fabricada. Aquí tenemos, este es el 85.000, ¿no? Materiales para producir una unidad. Por eso materiales directos, 85.000. Bueno, el 10.000 ya lo dijimos. Es un costo indirecto de fabricación. Y las comisiones de ventas, dijimos que era el 10% de las ventas, ¿sí? Resulta que dice allí que cada unidad fabricada o terminada se vende en 175.000. Eso es de una unidad. Y el 10% de 175.000, ¿cuánto es? Pues 17.500. ¿Mm? Bueno, entonces, con esta información, ojo, esto es anual, estos son costos fijos anuales. Y estos son en términos unitarios, ¿sí? Entonces, 25.000 más 85, porque tiene que estar todo en la misma unidad, ¿no? En la misma unidad de medida. Entonces, 25.000 mano de obra de una unidad. Materiales directos unitarios, 85.000. Costos indirectos de fabricación unitarios, 10.000. Y comisión de venta unitario, 17.500. Sumatoria de todos estos costos variables por unidad producida, 137.500. O sea que ese sería el total de costo variable por unidad producida. ¿Mm? Entonces, ya tenemos calculado el costo variable total, perdón, el costo variable unitario, ¿sí? Para poder calcular el punto de equilibrio. Y también tenemos el precio de venta unitario, que son 175.000. Ah, listo. Entonces ya podemos calcular cuál sería el punto de equilibrio en unidades, ¿cierto? Porque dijimos aquí que el punto de equilibrio en unidades es costo fijo dividido precio de venta unitario, ¿sí? Menos costo variable unitario, ¿cierto? Bueno, vamos a abrir un Excel. Ponemos ahí. Vamos a poner aquí costo variable unitario. Unitario son los 137.000. 137.500. ¿Cierto? Y el precio de venta unitario son 175.000. Y el costo fijo, si lo hemos calculado. El costo fijo total, ¿sí? Son estos 68 millones, costos fijos totales anuales, ¿no? 68.625.000. Y vamos a calcular el costo, ¿qué? El punto de equilibrio, la cantidad.
cantidad de equilibrio. ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a este costo fijo total dividido, abro un paréntesis, ahí, abro paréntesis, precio de venta unitario menos costo variable unitario. Esto nos da 1830. Bastantes unidades, ¿no? Ah, sí, él también ya lo calculó, 1830. Ujú. Bueno. Miren esta imagen. No hay lo mejor que una gráfica, ¿cierto? Esta gráfica que tiene dos ejes, en el de las X tiene las unidades a producir y vender, y en el eje de las Y tiene las unidades monetarias o los recursos, ¿sí? Pesos en nuestro caso sería. Miren que aquí podemos observar esta línea de color azul que va a representar el costo fijo. Miren que independientemente de las unidades a producir o vender, ¿cierto? Permanece constante. No aumenta, no disminuye, permanece constante. Por eso es una línea recta. ¿Sí? Mientras que mm, el costo total, miren el costo total, la línea de color naranja, ¿sí? Parte, ¿sí? Del inicio también del costo fijo y sigue una pendiente. ¿Sí? ¿Por qué tiene una pendiente? ¿Sí? Tiene una pendiente porque, como ya dijimos, los costos variables aumentan en proporción a la cantidad fabricada o vendida. ¿Sí? Entonces, en este caso, a medida que fabrica más o vende más, ¿cierto? Pues obviamente va a ser mayor ese costo total. ¿Sí? O sea que esta línea naranja incluye el costo variable. ¿Sí? Y parte de este origen, de este mismo punto de inicio del costo fijo. ¿Sí? Ahora, esta línea color naranja llega a un punto en que intercepta ¿qué? El ingreso total, ¿sí? O sea, el total de las ventas de la empresa. Y ese punto en el que se intersectan el ingreso total y el costo total, ese es el famoso punto de equilibrio. ¿Sí? Al comenzar, ustedes su emprendimiento deben tratar de que ese punto de equilibrio sea lo más bajito posible, ¿sí? Sea lo más bajito posible. ¿Para qué? Pues para que haya menos eh, digamos, para que puedan cumplir con mayor facilidad, ¿sí? Ese punto de equilibrio, puedan alcanzar con más facilidad ese punto de equilibrio. Entre más bajito sea, pues mucho mejor, ¿cierto? Sobre todo al comienzo. Estoy diciendo el primer año. Ya después, cuando ustedes consiguen unas ventas más, digamos, ya tienen lo que son un cliente es aquel persona natural o jurídica que compra más de una vez y que pues sigue consumiendo y sigue comprándoles, ¿cierto? Entonces, ya cuando se consigue una cierta estabilidad, que los clientes lo conocen a uno, que conoce la empresa, muchas veces hace sugerencias, ¿cierto? Sobre el producto, sobre la calidad del producto, sobre lo que quisiera, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí ya la empresa puede pensar en ir creciendo, ¿sí? Pero financiándose ¿con qué? Con la operación de su empresa, que no vaya a ser como ocurre con muchas pymes que se financian es con préstamos. Ay, Dios mío, no vayan a hacer eso. Se financian con préstamos y resulta que al comienzo pues se ve muy bien, parece que todo va muy normal, todo va muy bien, pero llega un momento, bueno, llega un momento no, a medida que la empresa pyme va creciendo, resulta que va adquiriendo una mayor deuda, una mayor deuda, una mayor deuda. De un momento a otro está sobreendeudado. Y resulta que como está empezando, y los bancos no lo conocen, los clientes apenas están empezando a conocerlo, ¿qué pasa cuando se queda deficitario, que no tiene recursos para poder operar? O busca a alguien que inyecte recursos, algún amigo o alguien de la familia o amigo, ¿sí? Para salvarla, o simplemente se quiebra. Porque como digo, los bancos no le van a prestar, que no lo conocen.
Van a mirar la trayectoria histórica y dicen, pues esto es una persona que está empezando, o estos son un grupo de personas que están empezando. Yo no, yo me lavo las manos, ¿cómo son ellos, no? Yo me lavo las manos, yo no puedo asegurar que les vaya a ir en un futuro bien o mal. Bueno, por ahí tenía la mano levantada, Jan, Jan, ¿sí? ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Tengo dos preguntitas. La No primera escucho, es- ¿no se te escucha, ¿Ahí me Jan? escucha? no, ¿No se escucha? no. Toca acercarse más al micrófono. ¿Ahí me escucha? Sí, Tengo dos hazlas. preguntas. Primeras iniciativas. Pues, Se te oye señor, cortado, ya no te escucho. Soy entrecortado. en el caso de las industrias creativas, ¿cómo puede funcionar esa misma fórmula? Ya que nosotros, por ejemplo, no ofrecemos un producto tangible, sino más bien como laboratorios o producciones o talleres. Ah, ustedes ofrecen es un servicio. Ajá, correcto. Pues ahí en los servicios también, a ver, en los servicios ustedes lo que tienen que buscar es darse a conocer y lo bueno de ustedes es que costos fijos pues son muy bajitos en comparación con, por ejemplo, con una empresa manufacturera, ¿sí? Pero una pregunta, ¿ese servicio que ustedes prestan es por algún servicio que ustedes manejan directamente o lo subcontratan? Pues los servicios son principalmente lo que le ofrecemos a, por ejemplo, universidades o agrupaciones, pero todo es muy variable, o sea, como que no es nada muy fijo. Entonces, por eso preguntaba cómo puede funcionar una fórmula. Si, por ejemplo, nosotros podemos ofrecerle a una universidad, no sé, un paquete de talleres o a un colectivo podemos ofrecerle como una producción audiovisual de algún contenido. Entonces, como que todo varía mucho, por eso como la No, pregunta pero de cómo puede funcionar esta fórmula para encontrar ese punto de equilibrio ahí. sí funciona. A ver, esta funciona para todo tipo de empresas, manufactureras o la que tú llamas creativa, que es una empresa de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque es que siempre hay costos fijos. Lo que pasa es que de pronto no conoces bien, pero en la parte contable te vas a dar cuenta que simplemente el estar tú, ¿sí? O la dedicación tuya a la operación o a la tarea de buscar clientes, ¿sí? Tú tienes que estar registrado entre la empresa y tú vas a recibir un salario. Eso es un costo fijo, ¿sí? Entonces, por eso digo, hay que determinar muy bien cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables, ¿sí? Para eso, pues, eh, puedes preguntarle a un contador público, ¿sí? O a un contador con énfasis en la parte de costeo, ¿sí? Pero sí, eso aplica igual para todo tipo de empresa, ¿ok? Lady, creo que también le había levantado la mano. Bueno, ¿Lady iba a hacer una pregunta o no? Por ahí había levantado la mano, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Mm, bueno, dice allí, la curva de ingresos totales inicia desde el origen o intersección de los dos ejes del plano cartesiano. A medida que va vendiendo más unidades, pues la curva va en ascenso. Ahí lo vemos, esa línea verde que tiene una pendiente es de 45 grados, ¿cierto? Una línea. Bueno, ingresos totales son iguales al número de unidades vendidas por el precio de venta, pues, de cada unidad. Los costos fijos son, ya estaban dados, 68.625.000 y permanece constante, es decir, no guarda relación con el volumen de producción y ventas. El costo total parte, ¿sí? O comienza
a partir de costos fijos y luego, digamos que esa pendiente corresponde a la parte variable. O sea que costo total es costo fijo más costo variable. Listo. Bueno. Como se puede apreciar, los ingresos cruzan a los costos totales, ya lo vimos. Bueno, exactamente, este cálculo ya lo hicieron. Exactamente la cantidad monetaria de equilibrio, ¿sí? Porque dice allí, los ingresos cruzan a los costos totales exactamente en 320.250.000, ¿sí? A partir de este nivel de ventas, ¿sí? O sea, de 1.830 unidades que ya habíamos calculado, ¿sí? La zona de utilidades comienza a aparecer a la derecha del punto de equilibrio, ¿sí? O sea, aquí. ¿Sí ven aquí que dice zona de utilidades? Entonces, esta área que está por debajo de ingreso total y por encima de costo total sería la zona de utilidades. ¿Sí? Bueno. Por debajo de los valores anteriores aparecerá a la izquierda del punto de equilibrio la zona de pérdida, obvio. Entonces, este puntico hacia la derecha, esta área, zona de utilidades. Y hacia la izquierda, pues zona de pérdidas. ¿Por qué zona de pérdidas? Porque mire, los costos totales están por encima del ingreso total. Por eso esto es una zona de pérdidas. ¿Cierto? Bueno. Por eso también es muy importante, muy importante estimar con antelación y con mucha precisión cuáles son los costos unitarios, ¿sí? Porque no vaya a ser que ustedes hacen una mala estimación de los costos y resulta que ustedes creen que están obteniendo utilidades y si hicieron malos cálculos, resulta que están dando pérdidas. Y el punto de equilibrio no estaba por acá, sino que estaba realmente era por allá más arriba, ¿sí? Entonces van a caer en la zona de pérdidas. Y empezando en zona de pérdidas, pues no es fácil, no es fácil reponerse y luego salir adelante. Bueno, una vez se logra el punto de equilibrio en ventas, cada unidad vendida generará 37.500 pesos, supongamos, de utilidad operacional marginal. ¿Marginal qué significa? Por unidad, marginal, ¿sí? Adicional. Es decir, las utilidades operacionales aumentarán rápidamente a medida que las ventas pasen por encima del punto de equilibrio, o sea, cuando se fabriquen más de 1.830 unidades, como lo vemos ahí en la gráfica. Bueno, el punto de equilibrio también permite mostrar el riesgo operativo que presenta la inversión. A través del margen de seguridad se podrá conocer los porcentajes de seguridad en los diferentes proyectos de inversión siempre y cuando se conozca su punto de equilibrio. Esto también se utiliza mucho para evaluar proyectos, ¿cierto? Bueno, para el ejemplo que se trata o que se ha estado manejando, si se parte del supuesto que la producción son 2.000 unidades, puede decirse que la empresa tiene un margen de seguridad del 8,5%. ¿De dónde sale? Pues son 70 unidades, ¿cierto? 2.000 menos 1.830, no, perdón, 170 unidades, qué pena. La diferencia entre 2.000 y 1.830 son 170 unidades, ¿cierto? Que eso correspondería al 8,5%, ¿sí? O que logra su punto de equilibrio a un nivel de ventas del 91,5%, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Es decir, lo mismo, pero entonces aquí en porcentaje. ¿De dónde sale este 91,5%? Pues a 1 le restamos el 8,5%. ¿Ese 8,5% de dónde salió? Pues de dividir 170 entre 2.000, ¿cierto? Bueno, este porcentaje podría bajar en la medida en que la empresa aumente más su producción y ventas, aprovechando las economías de escala que le genera un uso más eficaz de sus costos fijos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿esto qué significa? ¿Se acuerdan que esta era la otra forma de calcular el punto de equilibrio, pero en términos monetarios? La parte del denominador. ¿Se acuerdan? Entonces ahí dice 1 menos la división, ¿sí? Punto de equilibrio unidades entre ventas. Entonces,
Dice ahí, por favor, confirme el resultado de acuerdo a los datos expuestos. Ah, bueno, vamos a hacer ese cálculo entonces. 1 menos 1 menos, paréntesis. Aquí dice punto de equilibrio en unidades, que ya dijimos que era este 1830, ¿cierto? Dividido ventas. Ventas, pero tienen que ser las mismas unidades, ¿no? No podemos sumar peras con manzanas. La cantidad de ventas que se van a hacer en unidades son ¿cuántas? 2000, ¿cierto? Ah, no, perdón. Se van a fabricar 2000. Aquí decía. Ah, aquí está, ventas. No, pero esto es en términos monetarios. Pero vamos a ver. Vamos a colocar dividido, abro otro paréntesis, y las ventas van a ser el precio de venta, que son estos 175.000, o sea, el precio de venta unitario, ¿cierto? Por los 1830, que son las cantidades o la cantidad de punto de equilibrio. Y cerramos otro paréntesis, ¿no? Ah, pues me da uno. Una. Era el Bueno, pongámoslo en porcentaje. Da muy chiquitico. 1 menos. Ah, casi el 100%. Claro, claro. Bueno, ahí lo que está diciendo es que ese margen de seguridad, que es del 8,5, puede disminuir en la medida en que la empresa sea más, o haga un mejor uso, ¿sí? O tenga menores costos fijos, ¿sí? Eso es todo. Bueno, calculemos el punto de equilibrio en ventas, que si no lo hemos calculado. Punto de equilibrio en ventas. Y si se calcula como costos fijos, sería esto de acá dividido, por paréntesis, 1 menos costo variable total, costo variable total. Ah, bueno. ¿Cómo saco el costo variable total? Pues el costo variable total, que si no está dado, pues espérame. Costo variable por unidad producida. Total costo variables por unidad producida. Costos variables. Sí. El costo variable total sería el 1830 por los 137.500. Hacemos aquí un cálculo antes de esto.
calculemos el costo variable total. Es simplemente igual a estos 137.500 por 1.830 unidades. Eso, 152.125.000. Entonces acá, 1 menos, ¿sí? Abro paréntesis, costo variable total dividido ventas, ¿cierto? Y las ventas, bueno, saquemos, vamos a repetir la misma operación. Previamente vamos a calcular aquí ventas totales. Que son, ahí, que son el precio de venta unitario por los 1.830 unidades de equilibrio, ¿no? Entonces, para no hacer como subcálculos, ¿no? Y dividido este de acá, que son las ventas totales. Cerramos un paréntesis, cerramos el otro paréntesis, y ahí nos da el punto de equilibrio en ventas, son estos 320.250.000, ¿sí? Que son estos mismos que aquí ya me había estimado 320.250.000, ¿cierto? Los costos variables totales ya los calculamos y nos dan igualito, 251.625.000. Ah, el margen de contribución. El margen de contribución no lo hemos calculado. ¿Cómo calculamos el margen de contribución? Es precio de venta unitario, que es este 125.000, menos el costo variable unitario. O sea, 37.500 es el margen de contribución. ¿Cierto? Ahora, este nos da margen de contribución 68.625.000. ¿Por qué? Porque luego seguramente lo multiplicó por 1.830. Ahí lo tenemos. Este es el margen de contribución total. Entonces, este es el margen de contribución unitario. ¿Sí? Y este es el margen de contribución total. Listo. Listo, listo. Bueno. Y tenemos entonces como una aplicación práctica en Excel, ¿no? Y la mayoría de las pymes utilizan Excel para hacer todos estos poco de cálculos contables y financieros. Así que es muy importante que ustedes lo manejen y con bastante facilidad. ¿Ustedes lo manejan en sus operaciones diarias? ¿El Excel? Sí, señor. Mm, Bueno, bueno, bueno. Entonces, recuerden, podemos resumir. Claro que eso no está aquí, está escrito, ¿no? Pero es muy importante la pregunta que hizo el compañero hace poco y es especificar muy bien cuáles son, ¿sí? Los costos fijos y los costos variables y unitarios, ¿sí? Y hacer una muy buena estimación de cuáles son las ventas realistas que va a tener la empresa, ¿sí? No pueden ser, como muchas veces ocurre, que uno estima ¿cómo es? Un porcentaje de la población o de la cantidad de habitantes de una ciudad o de una localidad o de un barrio, ¿sí?
tiene que ser algo muy, 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 muy realista para que no se presenten luego problemas y que la empresa se quede líquida y se pueda quebrar. ¿Ok? Aquí tenemos otra página web también buena, que es de Salesforce. Es también muy similar a lo que ya habíamos visto. También una gráfica ahí. Les comparto el enlace para que pronto la revisen. Ah, por ahí decía Luz Ángela. Luz Ángela. Pregunta, ¿qué margen de ganancia es recomendado? ¿Qué margen de ganancia es recomendado manejar cuando estamos iniciando y aun cuando la marca no es muy reconocida? Pues miren, hay varias formas de estimar eh, ese, ese margen, ¿sí? Mejor dicho, el margen es lo mínimo que la empresa puede, digamos, puede recibir para no meterse en problemas, ¿sí? Eh, pero ese margen de contribución depende de muchas cosas, depende del sector, ¿sí? Al que esté ofreciendo el producto, como dije anteriormente, lo innovador que sea ese producto. Si es un producto bastante innovador y cumple con con lo que dice que cumple y se lo puede transmitir y demostrar al cliente, pues es bien posible que pueda ofrecer un buen margen de contribución, porque pues, como quien dice, el producto logra satisfacer al cliente incluso por encima de sus expectativas, satisfacer por encima de sus expectativas. Así que ahí no habría mucho problema. Ahora, si es un producto que llamamos un producto estándar, básico, ahí sí ya el margen de contribución tiene que ser más bajito, porque ahí la diferencia lo va a hacer es el precio que sea más bajo. ¿Sí? Bueno, Lady, ¿tiene una pregunta, Lady Adriana? ¿Aló, me escuchan? Sí. Es que me estaba molestando el computador, profe, ¿cómo hace uno para establecer, digamos, los costos de un producto, de un producto unitario? Digamos, y sobre todo de un servicio, que uno tenga como, sí, como ese margen, incluso que lea la pregunta de una compañera, de qué Ujú. margen, digamos, uno debería tener, porque uno calcula y pues cómo hace uno para calcular esos costos y más cuando es un servicio. Bueno, digamos que el ejemplo clásico es el de la empresa manufacturera, ¿sí? Pero resulta que hay diferentes métodos de costeo. Uno que es el de acumulación, otro es el de costeo ABC y bueno, y hay tres. Normalmente son tres los más utilizados. Entonces, pero eso ya es una tarea que es más del área contable. Entonces, ustedes necesitan consultar a un contador público con buenos conocimientos en la parte de costeo para que les diga cuál es el más favorable. Y a la hora bueno, más adelante cuando, digamos, formalmente establezcan como empresa, dentro del marco, ¿sí?, contable de la empresa, tienen que especificar cuál es ese sistema de costeo que van a utilizar y señalar, pues, por qué lo escogieron. Porque si más adelante piensan cambiar el método de costeo, tienen que hacer una modificación en ese marco contable de la empresa. ¿Sí? Eh, si estamos hablando del ejemplo clásico, si estamos hablando del ejemplo clásico, bueno, pues ¿cómo tengo que hacer en términos legales y en términos correctos? Normalmente lo que se hace es que se entra a un lugar, a un espacio público y se empieza y se anota en un cuaderno cuáles son, ¿sí?, los elementos que se requieren para fabricar un producto determinado. Y luego se hace una estimación y se pide una cotización de mínimo tres, ¿sí?, tres proveedores de cada uno de esos productos, ¿sí?, de cada uno de esos elementos que necesitan para la fabricación de ese producto,
y el promedio, ¿sí? Pues es el que se utiliza como base para estimar el costo total de ese producto o de ese servicio. ¿Sí? Ese sería como el ejemplo clásico en la empresa manufacturera. Ese es más fácil de entender, ¿no? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Buenas tardes, qué pena, es que tuve problemas con el micrófono y pues me tocó preguntar por el chat, pero bueno, ya que está funcionando, quería preguntarle al profesor Andrés respecto a esta margen. Lo que pasa es que, pues, digamos que por varias recomendaciones de pronto de otros compañeros, mi emprendimiento está basado más hacia la industria textil y manufacturera, supongo que se van caminando por ese lado. Entonces, quería confirmar, generalmente lo recomendado es manejar un 30% en ese margen, pero no sé, por eso preguntaba, al ser una marca de pronto que no es reconocida y al mostrar un producto que puede que no sea un producto innovador en cuestión de que ya existe, sino que simplemente nosotros nos inspiramos más que todo en el tema de sustentable y en el tema como de originalidad. ¿Es recomendable manejar ese 30% o es recomendable manejar un poco menos para darse a conocer? no, un 30% está bien. 30% está bien. Incluso si se le hace una buena publicidad de precisamente de eso, de que es o está, digamos, impactando positivamente en lo que es cuidado del medio ambiente, porque, bueno, por los materiales y posiblemente, no sé, los diseños estilizados que tenga, etcétera, pues incluso podrías subir un poco más ese margen, porque acuérdate que sobre todo empezando entre mayor cantidad de recursos puedas generar, pues mucho mejor. Y muy posiblemente al comienzo sean clientes que tú conoces y que te pueden colaborar, ¿sí? Adquiriendo o digamos asumiendo ese precio un poco mayor, pero también es posible que más adelante, ya cuando la competencia se vuelva más fuerte, ¿por qué? Porque también vas a tener una mayor cantidad de clientes, pues ese margen podrías de pronto disminuirlo un poco. Sin embargo, tus ingresos crecerían porque tendrías una mayor cantidad de clientes o potenciales clientes. Ok, perfecto. Y tengo otra pregunta aprovechando pues el momentico. Quería en este caso saber de pronto, digamos que no sé, pero a un futuro, si quisiéramos no vender por minoristas, sino mayoristas, que en ese caso sería el mismo margen, el 30%, o cómo se podría ofrecer, digamos, el costo o el valor del producto cuando una persona quiere adquirirlo al por mayor, por ejemplo. Pues mira, ahí sí ya es más sencillo, porque si se firma un contrato, pues ya está claramente definido cuál va a ser el precio al cual te lo van a comprar, ¿no? Y ya con, digamos, esa variable ya definida previamente, pues entonces ese margen de contribución es lo que te va a permitir el que ese contrato te lo asignen a ti o no, ¿sí? Entonces eso ya depende de ti, ¿cierto? De qué margen de contribución tú quieras alcanzar para poder lograr firmar ese contrato con esa empresa, ¿sí? Pero obviamente sin generar pérdidas. Obviamente ese margen tienes que calcular el punto de equilibrio porque no vaya a ser que firmes algo donde termines es perdiendo. Claro, comprendo. Ok, muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Listo, profe Alexander? Vale, profe Andrés, muchas gracias por este espacio y seguramente pues estas inquietudes, este ejercicio que normalmente, como dice el profe Andrés, pues aplica mucho más, o es más visible cuando hablamos de una industria de manufacturera. En este caso, pues, por ejemplo, para Valeria, para el caso de Jan, de Daniel, que manejan el tema de producción audiovisual, pues hay un enfoque que necesitamos como darle unas características particulares y aprovecharemos la sugerencia del profe Andrés para
alguien de pronto en la parte de contaduría que los pueda como especificar en esa línea, porque a pesar de que pues hablamos de un servicio o de un producto, siempre hay unas connotaciones allí particulares que para ellos precisamente necesitan como aterrizar en su idea de negocio, en el caso de Valeria ya en la empresa de consultoría que viene desarrollando. Creo que también, y el profe Andrés me lo puede corregir si es el caso, reafirmar, cuando se tienen dos o más productos, como es el caso de Mónica, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, ese ejercicio que hicimos hoy, debemos costearlo y hacer el punto de equilibrio por cada uno de los productos, porque no se pueden integrar los dos o tres que tengamos, sino que se individualiza y podría hacer el ejercicio con el producto o los dos productos que tengan mayor rotación o mayor impacto dentro de su emprendimiento. ¿Sería así? Para empezar a hacer un ejercicio como más práctico. Los puedes sumar también, simplemente que, digamos, si es de una misma línea de productos, se pueden sumar. Si son muy diferentes, no pertenecen a la misma línea de productos, toca por aparte, sí. Ok, profe Andrés, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Cuando nos referimos a la misma línea de productos, exactamente a qué nos referimos, aunque sea la misma línea. Qué pena. Pues si estás vendiendo, no sé, tejidos para, no sé, eh, para un adorno, ¿sí? O algo de colocarse en la cabeza, ¿sí? Y otro diferente ese para, no sé, eh, un suéter, ¿sí? Tejido a mano. Pues, pues son diferentes, no, uno es para la parte, digamos, para cubrir la cabeza y el otro es para el frío, entonces tocaría hacer un costeo diferente. Ahora, si es un, sí, un sombrero de lana con una forma y el otro tiene otra forma o tiene otro material, pues ahí sí son de la misma línea de producto, pero si es diferente línea de producto, toca un costeo pues aparte. Ok, perfecto, gracias. Bueno, a todos ustedes muchas gracias, profe Andrés, Adriana, Mónica, Ángela, Ayan, Daniel, Valeria, que nos acompañaron el día de hoy. Seguiré muy atento pues a las mentorías para mirar de qué manera los podemos seguir apoyando y contando con expertos que nos colaboren en ese fortalecimiento de sus empresas, de sus emprendimientos. Les deseo una excelente semana, una feliz noche. Bueno, quedo atento a cualquier novedad. Muchas gracias. Muchas Con gracias, mucho profe. gusto y muchas gracias a Muchas todos por gracias su a ambos por el asistencia. espacio. Una feliz noche, que pasen una feliz noche. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Chao. Hasta luego, buenas noches.